Roma no fue destruida de un golpe, se desmoronó desde dentro. Mientras sus emperadores se perdían en el lujo y la corrupción, sus ejércitos comenzaron a depender de aquellos que antes llamaban bárbaros. ¿Y qué sucede cuando invitas al enemigo dentro de tus murallas? Hoy descubrirás cómo los pueblos que Roma despreciaba terminaron heredando su imperio después de hacerlo caer. Quédate hasta el final, porque esta es la historia real de cómo cayó un coloso y nació una nueva Europa. Bajo el cálido sol mediterráneo, a orillas del río Tíber, nació una leyenda. Dos hermanos abandonados, Rómulo y Remo, amamantados por una loba y destinados a la grandeza. Según cuenta la tradición, fue Rómulo quien, tras matar a su hermano, en una disputa fundó la ciudad que llevaría su nombre en el año 753 a.C. Esta historia, más mítica que histórica, refleja el espíritu con el que los romanos siempre se contemplaron a sí mismos, como un pueblo de origen divino, destinado a gobernar. La realidad arqueológica nos muestra un asentamiento más modesto, un puñado de cabañas de pastores sobre las colinas que dominaban un vado del río Tíber, un punto estratégico para el comercio y la defensa. Durante sus primeros siglos, Roma era apenas una más entre docenas de ciudades-estado que luchaban por la supremacía en la península itálica. Gobernada primero por reyes etruscos, luego convertida en república tras una revolución aristocrática en 509 a.C., Roma creció lentamente, sometiendo a sus vecinos uno a uno. Los romanos desarrollaron algo único, una capacidad extraordinaria para aprender de sus enemigos y absorber lo mejor de cada cultura conquistada. De los etruscos tomaron la arquitectura y los símbolos del poder, de los griegos la filosofía y el arte, de los cartagineses técnicas navales. Cada victoria no solo añadía territorios, sino que enriquecía el mosaico cultural romano. Las guerras púnicas contra Cartago marcaron el punto de inflexión. Lo que comenzó como una disputa por Sicilia se convirtió en una lucha existencial que catapultó a Roma desde potencia regional a dominadora del Mediterráneo. Tras sobrevivir a la casi aniquilación a manos de Aníbal, Roma emergió victoriosa y transformada. La república que había derrotado a Cartago ya no era la misma, más rica, más poderosa, pero también con tensiones internas crecientes. Los generales victoriosos como Escipión el africano, Mario o Sila, acumularon poder personal que la antigua constitución republicana no podía contener. La turbulenta época final de la República, con las guerras civiles entre César y Pompeyo, y luego entre Octavio y Marco Antonio, culminó con la creación del Principado bajo Augusto. Sin abolir formalmente la República, Augusto concentró en su persona todos los poderes fundamentales del Estado, inaugurando la era imperial. Bajo su largo reinado, 27 a.C., 14 d.C., Roma alcanzó la estabilidad tras décadas de conflicto interno. Encontré Roma hecha de ladrillos y la dejé hecha de mármol, se jactaba Augusto, y no exageraba. La Pax Augusta transformó la ciudad en una metrópolis deslumbrante, digna capital de un imperio que abarcaba desde Hispania hasta Siria, desde el Rin hasta el Nilo. Durante los 2 siglos siguientes, bajo la dinastía Julio-Claudia, los Flavios y los Antoninos, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial y su apogeo cultural. Trajano, 98-117 d.C., llevó las fronteras imperiales hasta su máxima expansión, conquistando Dacia, actual Rumania, y llegando hasta el Golfo Pérsico. Su sucesor, Adriano, consolidó estas fronteras y embelleció el imperio con monumentales obras arquitectónicas.
Este periodo, que el historiador Edward Gibbon llamaría la época en que la condición humana fue más feliz y próspera, vio florecer las artes, el comercio y la urbanización. Ciudades como Éfeso, Alejandría, Antioquía o Cartago rivalizaban en esplendor con la propia Roma. Una extensa red de calzadas pavimentadas, puentes y puertos conectaba las provincias, permitiendo un intercambio sin precedentes de bienes, ideas y personas. Roma había pasado de ser una ciudad a ser un mundo. Pensemos por un momento en la magnitud del desafío. Gobernar un imperio de 5 millones de kilómetros cuadrados, con unos 70 millones de habitantes que hablaban docenas de lenguas. Practicaban diferentes religiones y tenían tradiciones milenarias propias. Todo esto en una época sin teléfonos, sin internet, sin ferrocarriles, donde un mensaje de Britania a Roma podía tardar semanas en llegar. ¿Cómo lo lograron los romanos? La respuesta está en un brillante sistema administrativo que combinaba centralización con flexibilidad local, y en infraestructuras revolucionarias que conectaban físicamente el imperio. Las calzadas romanas representan quizás el logro más visible de esta capacidad organizativa. Más de 80.000 kilómetros de caminos pavimentados, construidos con una precisión y durabilidad tales que muchos siguen siendo utilizados hoy, 2 milenios después. Estas vías, originalmente diseñadas para el rápido movimiento de las legiones, pronto se convirtieron en arterias comerciales y culturales. Un sistema de postas permitía el cambio de caballos cada 15 o 20 kilómetros, creando el primer servicio postal oficial de la historia. El famoso lema «Todos los caminos conducen a Roma» capturaba una realidad física y simbólica. El imperio estaba conectado a su centro mediante estas arterias de piedra que atravesaban montañas, pantanos y desiertos. El agua, elemento vital para cualquier asentamiento humano, fue dominada por los ingenieros romanos como nunca antes. Los acueductos, auténticas maravillas de la ingeniería antigua, transportaban agua fresca de manantiales lejanos a las ciudades, permitiendo no solo la supervivencia básica, sino el lujo de termas públicas, fuentes ornamentales y sistemas de alcantarillado. El acueducto de Segovia en Hispania, el Pont du Gard en la Galia o los gigantescos complejos que abastecían a Roma desde las montañas Apeninos son testimonios perdurables del genio civil romano. Un ciudadano romano promedio tenía acceso a más agua corriente que muchos habitantes de ciudades industriales europeas del siglo XIX. El sistema legal romano constituyó otro pilar fundamental de la cohesión imperial. A diferencia de muchos imperios antiguos que simplemente imponían tributos, dejando las costumbres locales intactas, Roma desarrolló un corpus jurídico sofisticado y en constante evolución. El ius civile, derecho civil para ciudadanos romanos, coexistía con el ius gentium, derecho de gentes, aplicable a los no ciudadanos, y el ius naturale, principios considerados universales. Esta flexibilidad permitía integrar progresivamente a los pueblos conquistados. El proceso culminó en 212 b.C., cuando el emperador Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, homogeneizando su estatus legal. Los principios del derecho romano, compilados siglos después por Justiniano en el Corpus Iuris Civilis, se convertirían en la base de la mayoría de los sistemas legales occidentales. Administrativamente, el imperio estaba dividido en provincias gobernadas por representantes nombrados directamente por el emperador o por el Senado. Estos gobernadores, generalmente senadores o caballeros con experiencia militar o jurídica, servían por períodos limitados para evitar que acumularan demasiado poder local. En cada provincia, las élites locales eran incorporadas al sistema,
manteniendo cierta autonomía municipal a cambio de recaudar impuestos y mantener el orden. Este pragmatismo permitía a Roma gobernar con un aparato administrativo sorprendentemente pequeño. Se estima que apenas unos miles de funcionarios gestionaban un imperio de 70 millones de personas. Las legiones, espina dorsal del poder romano, evolucionaron de un ejército ciudadano temporal a una fuerza profesional permanente distribuida estratégicamente en las fronteras. Cada legión, compuesta por unos 5.000 hombres altamente entrenados y disciplinados, no era simplemente una unidad de combate, sino también de construcción e ingeniería. Los legionarios construían carreteras, puentes, acueductos y fortificaciones, contribuyendo decisivamente al desarrollo de las provincias donde estaban estacionados. Las fronteras fortificadas, como el famoso Muro de Adriano en Britania o el Limes Germanicus a lo largo del Rin, representaban no solo barreras defensivas, sino también zonas de intercambio cultural y económico con los pueblos exteriores. Este sistema militar, que en su apogeo contaba con unas 30 legiones, unos 150.000 hombres, complementadas por tropas auxiliares reclutadas entre los pueblos conquistados, logró mantener la Pax Romana durante siglos. ¿Cómo sería vivir en la capital del mundo durante el apogeo del imperio? Imagina caminar por esas calles adoquinadas, rodeado de templos dedicados a Júpiter, Marte y Venus. Imagina sentir el poder de una civilización que controlaba desde las frías islas de Britania hasta las ardientes arenas de Egipto. Roma, en su apogeo, durante los siglos I y II de Cristo, era una ciudad que desafiaba la imaginación. 1 millón de habitantes, murallas que se extendían por kilómetros, monumentos de mármol que brillaban bajo el sol mediterráneo. Ninguna otra urbe del mundo antiguo podía comparársele en tamaño, magnificencia o diversidad. El corazón de la Roma imperial era el Foro, un espacio público que combinaba funciones políticas, religiosas, comerciales y sociales. Aquí, bajo los pórticos de basílicas como la Julia o la Emilia, se negociaban contratos y se dirimían pleitos. En el cercano templo de Saturno se custodiaba el tesoro público. La curia albergaba las reuniones del Senado, mientras que la rostra era la plataforma desde donde los oradores se dirigían al pueblo. Al norte del foro se levantaba el imponente templo de Venus y Roma, y más allá, el gigantesco Coliseo, inaugurado en el año 80 d.C., donde 50.000 espectadores podían presenciar combates de gladiadores, naumaquias, batallas navales simuladas y otros espectáculos financiados por el Estado o por ricos patrocinadores. La vida cotidiana del romano común transcurría en gran medida en espacios públicos. Las insulae, edificios de apartamentos de varios pisos donde vivía la mayoría de la población, solían ser estrechas y carecer de instalaciones básicas. Por ello, las termas públicas, como las de Caracalla o Diocleciano, jugaban un papel fundamental como centros de higiene y sociabilidad. Por un módico precio, cualquier ciudadano podía disfrutar de instalaciones lujosas con piscinas a diferentes temperaturas, gimnasios, bibliotecas y jardines. Las termas no eran solo lugares para asearse, sino espacios de socialización donde se cerraban negocios, se discutía política o simplemente se disfrutaba de la compañía de amigos. Esta cultura del ocio público se extendió a todas las ciudades importantes del imperio. Desde York hasta Éfeso, las ruinas de termas romanas atestiguan la universalidad de estas prácticas.
El sistema de abastecimiento de la capital imperial era una maravilla logística. El prefecto de la Anona supervisaba la importación masiva de trigo, principalmente desde Egipto y el norte de África, para alimentar a la población y mantener la estabilidad política mediante distribuciones subsidiadas, la famosa panem. Et circenses, pan y circo, que mencionaba el poeta Juvenal. Enormes almacenes en el puerto de Ostia y junto al Tíber guardaban estas provisiones vitales. Para el agua, un sistema de 11 acueductos transportaba diariamente más de 1 millón de metros cúbicos desde las montañas circundantes, alimentando cientos de fuentes públicas, baños y residencias privadas de la élite. Complementando esta infraestructura una red de cloacas, cuyo eje principal era la monumental Cloaca Máxima, desaguaba la ciudad hacia el Tíber, creando condiciones sanitarias no igualadas hasta bien entrada la era moderna. La diversidad cultural de Roma era asombrosa. En sus calles se escuchaban docenas de idiomas, desde el latín y el griego hasta el arameo, el celta o el egipcio. Templos a Isis, Mitra o Cibeles coexistían con los dedicados a las deidades tradicionales romanas, comerciantes de Palmira, esclavos de Germania, filósofos de Atenas, artistas de Alejandría, todos confluían en esta metrópolis verdaderamente global. Esta diversidad se reflejaba en la gastronomía, con ingredientes importados desde los confines del imperio, en los estilos arquitectónicos, en las modas e incluso en las prácticas religiosas. Las sinagogas judías funcionaban no lejos de donde los primeros cristianos celebraban sus discretas reuniones en casas particulares, mientras que en el campo de Marte se alzaban templos dedicados a deidades egipcias. Roma era, paradójicamente, tanto el centro desde donde se imponía la romanización a las provincias, como un crisol donde las influencias culturales fluían en múltiples direcciones. Lo que más impresionaría a un visitante moderno transportado a la Roma imperial sería, probablemente, el color. Acostumbrados a ver ruinas de mármol blanco, olvidamos que los templos, estatuas y edificios públicos estaban originalmente pintados con colores vivos. El foro no era un espacio austero de piedra blanca, sino un caleidoscopio de rojos, azules y dorados. Las estatuas tenían ojos de vidrio, labios pintados y ropajes policromados que les daban un aspecto casi viviente. Por la noche, miles de lámparas de aceite iluminaban los principales edificios y calles, creando una ciudad que nunca dormía completamente. En las grandes ocasiones, como triunfos militares o festivales religiosos, la ciudad entera se transformaba con decoraciones efímeras, arcos florales y estandartes. Estas celebraciones públicas, cuidadosamente coreografiadas, reforzaban el sentimiento de comunidad y orgullo cívico, recordando a cada habitante que formaba parte de algo grandioso. La civilización romana, que parecía destinada a durar eternamente. Mientras las fronteras del Imperio Romano aún resistían a duras penas, el verdadero colapso ya se estaba gestando en su núcleo. Lo que alguna vez fue un sistema ejemplar de organización, disciplina y lealtad, se convirtió en una maquinaria corroída por dentro, cuyos engranajes chirriaban cada vez con más fuerza. Como una enfermedad que primero debilita los órganos vitales antes de mostrar síntomas externos, Roma comenzó a deteriorarse desde adentro mucho antes de que los bárbaros atravesaran decisivamente sus fronteras. El sistema monetario, columna vertebral de cualquier economía compleja, fue uno de los primeros indicadores de esta decadencia estructural. El denario, la moneda de plata que durante siglos había facilitado el comercio en todo el Mediterráneo, comenzó a ser devaluado sistemáticamente.
Los emperadores, presionados por crecientes gastos militares y administrativos, redujeron gradualmente su contenido de plata, mezclándola con metales menos valiosos. Para el siglo III, una moneda que originalmente contenía un 95% de plata pura apenas llegaba al 5%. Esta inflación galopante devastó el comercio y erosionó los ahorros de la clase media romana. Precisamente ese estrato social de pequeños propietarios y comerciantes que había sido un pilar de estabilidad durante la República y el Alto Imperio. Las consecuencias fueron profundas. El trueque comenzó a reemplazar al comercio monetario en muchas regiones. Las ciudades perdieron dinamismo económico y el Estado tuvo que recurrir cada vez más a requisiciones forzosas en especie para mantener al ejército y la burocracia. Paralelamente, se produjo una transformación radical en la estructura social romana. La distancia entre ricos y pobres, que siempre había existido, se convirtió en un abismo infranqueable durante el Bajo Imperio. Una pequeña élite de senadores y altos funcionarios acumuló propiedades inmensas, verdaderos latifundios trabajados por colonos en condiciones cada vez más parecidas a la servidumbre. Muchos pequeños propietarios, arruinados por impuestos crecientes y la inseguridad económica, se vieron obligados a entregar sus tierras a estos potentados a cambio de protección, en un proceso que prefiguraba las relaciones feudales medievales. Las ciudades, antes centros vibrantes de comercio y cultura cívica, comenzaron a despoblarse. Muchas redujeron su perímetro, construyendo murallas defensivas que encerraban apenas una fracción de su antigua extensión. Los servicios municipales, desde el mantenimiento de acueductos hasta la organización de festivales públicos, dependían tradicionalmente del evergetismo, mecenazgo, de las élites locales. A medida que estas élites orientaban sus lealtades e inversiones hacia sus propiedades rurales, la vida urbana languideció. El ejército, otrora símbolo de la disciplina y eficacia romanas, experimentó transformaciones igualmente profundas. Las legiones del Alto Imperio habían sido unidades estandarizadas, compuestas principalmente por ciudadanos romanos que servían por largos periodos, inicialmente 20 años. En contraste, las fuerzas militares del Bajo Imperio dependían cada vez más del reclutamiento de pueblos bárbaros, ya fuera como unidades auxiliares, foederati, o mediante el asentamiento de tribus enteras en territorios fronterizos, laeti, a cambio de servicio militar. Esta barbarización gradual del ejército tuvo consecuencias contradictorias. Por un lado, aportó sangre fresca y técnicas de combate adaptadas a los nuevos enemigos. Por otro, diluyó progresivamente la identidad romana de las fuerzas armadas. Muchos oficiales superiores de origen germánico, perfectamente romanizados en apariencia, mantenían vínculos con sus pueblos de origen, creando redes de lealtad que trascendían las fronteras imperiales. El general Estilicón, de origen vándalo pero completamente integrado en la élite romana, llegó a ser la mano derecha del emperador Honorio a principios del siglo V, ejemplificando esta compleja realidad. La propia estructura del poder imperial sufrió una metamorfosis que reflejaba estas tensiones subyacentes. El principado establecido por Augusto había mantenido, al menos en apariencia, las formas republicanas. El emperador era formalmente un princeps, primer ciudadano, que derivaba su autoridad de una acumulación de cargos republicanos. Esta ficción constitucional se fue abandonando progresivamente en favor de una monarquía absoluta y teocrática de inspiración oriental. El emperador Aureliano, 270-275, adoptó oficialmente el título de Dominus et Deus, Señor y Dios.
Y Diocleciano, 284-305, instituyó elaborados rituales de corte donde los súbditos debían postrarse ante el emperador Adoratio. Entre el año 235 y el 284 después de Cristo, más de 20 emperadores se sucedieron, muchos de ellos asesinados por sus propios soldados. El imperio no era gobernado, era disputado como un botín. Este periodo, conocido como la crisis del siglo XIII o la anarquía militar, llevó al Imperio Romano al borde del colapso total y transformó profundamente sus estructuras políticas, económicas y sociales. Lo que emergió de esta crisis fue un imperio diferente, más militarizado, más centralizado y en muchos aspectos más frágil que el principado establecido por Augusto. Todo comenzó con el asesinato de Alejandro Severo, último emperador de la dinastía Severa, a manos de sus propias tropas en 235 d.C. Le sucedió Maximino el Tracio, un soldado de origen humilde que había ascendido por méritos militares y se convertiría en el primero de los llamados emperadores soldados. Durante las siguientes décadas, el ejército se convirtió efectivamente en el único elector imperial, creando y derrocando emperadores según satisficieran o no sus demandas de donaciones y privilegios. Esta militarización extrema del poder subvirtió el delicado equilibrio que Augusto había establecido entre las fuerzas armadas, el Senado y la administración civil. La duración media de un reinado se redujo dramáticamente. En el año 238, conocido como el Año de los 6 Emperadores, el trono cambió de manos media docena de veces en cuestión de meses. Esta inestabilidad política coincidió con una triple amenaza externa sin precedentes. En el frente oriental, el antiguo imperio persa había sido revitalizado bajo la dinastía sasánida, que reemplazó a los partos como el principal rival de Roma. Shapur I, uno de los monarcas sasánidas más agresivos, aprovechó la debilidad romana para invadir Siria, capturar la estratégica ciudad de Antioquía y, en un golpe devastador para el prestigio romano, capturar vivo al emperador Valeriano en 260 d.C., el único emperador romano jamás capturado por un enemigo extranjero. Simultáneamente, en el frente danubiano, diversas tribus germánicas como los godos, carpos y sármatas intensificaron su presión sobre las provincias balcánicas. En el occidente, francos y alamanes atravesaron repetidamente las fronteras del Rin, llegando en sus incursiones hasta Hispania e Italia. Por primera vez, desde el establecimiento del Principado, Roma luchaba simultáneamente en todos sus frentes, con recursos cada vez más menguados. La respuesta a estas presiones externas fue una regionalización de facto del imperio. En Occidente, Póstumo, un general que había rechazado invasiones germánicas en la Galia, fue proclamado emperador por sus tropas en 260 y estableció el llamado Imperio Galo, que incluía las actuales Francia, Gran Bretaña, España y parte de Alemania. Casi simultáneamente, en Oriente, Odenato, príncipe de la ciudad caravanera de Palmira, asumió la defensa de la frontera oriental contra las incursiones persas. Tras su asesinato, su viuda Zenobia estableció un reino prácticamente independiente con capital en Palmira, controlando Siria, Palestina, Egipto y partes de Asia Menor. Estos imperios secesionistas no rechazaban formalmente la idea de Roma, sino que surgieron como respuestas pragmáticas ante la incapacidad del gobierno central para defender las provincias. Representaban una paradoja fascinante. Para sobrevivir, el Imperio Romano tuvo que fragmentarse. La reunificación del imperio se inició con el emperador galo-romano Aureliano, 270-275, conocido como Restitutor Orbis, restaurador del mundo.
En rápidas campañas militares, Aureliano recuperó el control sobre el imperio galo y derrotó decisivamente a Zenobia, desfilando con ella encadenada en su triunfo en Roma. Reconociendo la vulnerabilidad de la ciudad eterna, que había sufrido una incursión de los yutungos en 270, Aureliano ordenó la construcción de una nueva y masiva muralla que aún hoy se alza en Roma. Este acto simbólico revelaba cuánto había cambiado el mundo romano. La ciudad que una vez había dominado el Mediterráneo ahora necesitaba murallas para protegerse. Las reformas de Aureliano incluyeron también una reorganización de la administración imperial y la introducción del culto al sol Invictus como religión oficial, intentando proporcionar cohesión religiosa a un imperio fragmentado. Pese a estos logros, Aureliano no escapó al destino común de los emperadores de este periodo. Fue asesinado por oficiales de su guardia personal en 275. La crisis alcanzó tal profundidad que afectó todos los aspectos de la vida romana. Económicamente, la inflación descontrolada destruyó el valor de la moneda romana. La inseguridad en las rutas comerciales interrumpió el abastecimiento de productos básicos. Demográficamente, la combinación de guerras constantes, incursiones bárbaras y la primera aparición de la peste bubónica en el Mediterráneo durante el reinado de Marco Aurelio había reducido significativamente la población. Culturalmente, se produjo un retroceso en la urbanización, con muchas ciudades contrayéndose dentro de murallas defensivas improvisadas. El arte de este período refleja esta ansiedad, alejándose del naturalismo clásico hacia formas más hieráticas y simbólicas. La literatura latina entró en un período de declive, mientras que filosofías que enfatizaban la salvación individual, como el neoplatonismo y el cristianismo, ganaban adeptos. Socialmente, los vínculos entre el campesino libre y el Estado se debilitaron, a medida que muchos buscaban la protección de grandes terratenientes en una prefiguración de las relaciones feudales. Cuando Diocleciano ascendió al poder en 284, heredó un imperio transformado por esta crisis de medio siglo, un imperio que necesitaba ser reconstruido sobre nuevas bases. Cuando Diocleciano llegó al poder en el año 284 d.C., Roma era un gigante tambaleante. Este hijo de esclavos liberados contempló un imperio que había sobrevivido por milagro a décadas de caos y comprendió una verdad dolorosa. Ningún hombre solo podía gobernar un territorio tan vasto. El poder compartido es poder salvado, habría pensado mientras diseñaba su revolucionario sistema de gobierno, la tetrarquía. 4 emperadores para un imperio moribundo. 2 Augustos como emperadores principales y 2 Césares como sus asistentes y sucesores designados. El oeste y el este, cada uno con su propio centro de poder. Era como dividir un cuerpo enfermo con la esperanza de salvar al menos una parte. Las reformas no se detuvieron allí. Diocleciano transformó la administración imperial en una máquina burocrática colosal. Las provincias se multiplicaron, pasando de 50 a más de 100, reduciendo el poder de cada gobernador. La economía fue sometida a controles estrictos, con un edicto de precios máximos que castigaba con la muerte a quienes lo violaran. Imagina los mercados romanos, donde los comerciantes susurraban precios entre dientes, temiendo siempre la mirada de los informantes imperiales. Su sucesor Constantino continuaría esta transformación radical. En 313 d.C., su edicto de Milán legalizó el cristianismo, religión que había sido perseguida ferozmente apenas una década antes. Pero su decisión más trascendental vendría en 330, cuando inauguró una nueva capital en el este, Constantinopla. Roma ya no está en Roma. Podrían haber murmurado los senadores viendo cómo el centro del poder se desplazaba hacia el Bósforo,
más cerca de las prósperas provincias orientales y más lejos de un occidente cada vez más amenazado. Las reformas de estos dos emperadores salvaron temporalmente al imperio, pero a un costo devastador. Un aparato estatal hipertrofiado que consumía cada vez más recursos, una división administrativa que eventualmente se convertiría en fractura permanente, y un emperador que ya no era el primer ciudadano de Roma, sino un monarca oriental, distante e inalcanzable, envuelto en ceremonias elaboradas y adorado casi como un dios en la tierra. No podemos entender la caída de Roma sin comprender cómo su alma cambió, habría dicho San Agustín mientras contemplaba las noticias del saqueo de la ciudad eterna en 410. La revolución más profunda que experimentó Roma no ocurrió en 1900, sus fronteras ni en sus instituciones políticas, sino en el corazón mismo de su identidad. Durante siglos, ser romano significaba participar en un pacto sagrado con los dioses tradicionales que habían llevado a Roma a la grandeza. Los rituales públicos, los sacrificios a Júpiter, los cultos imperiales, todo esto constituía el pegamento espiritual del imperio. Pero desde las catacumbas y los hogares humildes surgía una nueva fe que rechazaba todo esto como idolatría. El cristianismo ofrecía algo revolucionario: la promesa de salvación personal, la idea de igualdad espiritual ante Dios y una comunidad que trascendía las fronteras provinciales, las clases sociales y las diferencias étnicas. En Cristo no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre, escribía el apóstol Pablo en una frase que cuestionaba los cimientos mismos de la sociedad romana. La conversión de Constantino cambió todo. De repente, los obispos cristianos encontraron sus opiniones valoradas en la corte imperial. Los templos paganos vieron sus subsidios reducidos, mientras iglesias monumentales comenzaban a alzarse en las principales ciudades. Las carreras gubernamentales se abrieron para los cristianos, mientras las antiguas familias senatoriales, aferradas a los cultos tradicionales, veían su influencia menguar. Para cuando Teodosio I prohibió formalmente los cultos paganos en 392, de tercero, Roma ya no era reconocible espiritualmente. Sus antiguos dioses, que durante milenio y medio habían sido el centro de la identidad romana, yacían abandonados. El imperio ahora miraba al cielo en busca de un reino que no era de este mundo, precisamente cuando más necesitaba concentrarse en las amenazas terrenales que se acumulaban en sus fronteras. Roma llamó bárbaros a quienes no entendía y terminó sin entender su propia caída. Más allá del Rin y del Danubio, los ríos que marcaban la frontera norte del imperio, vivían pueblos con historias, culturas y aspiraciones tan complejas como las de los propios romanos. Los godos eran agricultores y guerreros, organizados en familias extensas y confederaciones tribales. Habían desarrollado un sistema de leyes consuetudinarias transmitidas oralmente de generación en generación. Sus orfebres creaban joyas de oro intrincadas que asombrarían incluso a los artesanos romanos más hábiles. Y, contrario a la propaganda imperial, muchos de sus líderes admiraban profundamente la civilización romana, deseando reformarla más que destruirla. Los francos, asentados en lo que hoy es Francia y los Países Bajos, eran conocidos por su feroz independencia y su impresionante capacidad para adaptarse. Sus guerreros de cabello largo, que juraban no cortárselo hasta matar a su primer enemigo, combinaban técnicas de combate romanas con su propia tradición marcial. Sus reyes serían eventualmente los fundadores de lo que conoceríamos como Francia y Alemania. Imagina a una familia goda desplazada por la presión de los hunos. El padre quizás había servido como mercenario en el ejército romano,
Hablaba un latín rudimentario y soñaba con tierras dentro del imperio donde sus hijos pudieran crecer sin hambre. La madre guardaba celosamente las tradiciones religiosas, ancestrales, mientras tejía patrones que sus antepasados habían traído desde las lejanas estepas orientales. No eran monstruos sedientos de sangre, eran refugiados, oportunistas, supervivientes. Roma llamaba bárbaro a todo aquel que no vivía bajo sus leyes, que no hablaba latín o griego, que no veneraba a su emperador. Era una etiqueta que decía más sobre la arrogancia romana que sobre los pueblos a quienes describía. Y esa arrogancia, esa incapacidad para ver al otro como un igual con quien negociar honestamente, sería uno de los factores que precipitaría la caída del imperio. El general Estilicón cabalgaba entre sus tropas antes de una batalla crucial contra los godos. Hijo de un oficial vándalo y una romana, representaba perfectamente la compleja realidad del ejército imperial del siglo V. A su alrededor, los soldados que defenderían Roma ya no eran itálicos, hispanos o galos. Eran mayoritariamente germanos que habían jurado lealtad al imperio. Durante siglos, las legiones romanas habían sido la encarnación del orden y del orgullo imperial. Los ciudadanos servían por deber patriótico tanto como por salario. Pero, con el paso del tiempo, mantener ese ejército colosal se volvió una carga insostenible. La crisis demográfica, la dificultad para reclutar ciudadanos cada vez más exentos del servicio militar y la creciente complejidad de las amenazas fronterizas llevaron a una solución pragmática pero peligrosa: contratar a los antiguos enemigos como defensores del imperio. Al principio fueron pequeños contingentes auxiliares, luego unidades completas de foederati, tropas germánicas que luchaban bajo sus propios líderes tribales a cambio de paga y tierras. Finalmente, ejércitos enteros de pueblos germánicos fueron asentados dentro de las fronteras imperiales como defensores internos. «Usamos a los bárbaros contra los bárbaros», escribió un estratega bizantino, sin percibir la ironía de que Roma ya no podía defenderse a sí misma. Estos guerreros aprendieron tácticas romanas, adoptaron equipamiento romano, incluso comenzaron a hablar latín, pero mantenían sus lealtades tribales, sus costumbres y, crucialmente, su identidad distinta. Cuando el imperio les fallaba, retrasando pagos, rompiendo tratados o humillándolos, respondían no como soldados amotinados, sino como pueblos ofendidos. El proceso alcanzó su punto crítico cuando los visigodos fueron admitidos en masa en 376 d.C., huyendo de los hunos. Roma prometió tierras y provisiones, pero entregó corrupción y abuso. La integración fallida estallaría en rebelión abierta, conduciendo a una de las derrotas más catastróficas en la historia militar romana: la batalla de Adrianópolis, donde el emperador Valente y 2/3 de su ejército oriental quedaron tendidos bajo el sol de Tracia. El polvo se elevaba como una mortaja sobre la llanura de Adrianópolis aquel caluroso 9 de agosto del año 378. El emperador Valente había ordenado el ataque sin esperar los refuerzos que su sobrino Graciano traía desde Occidente. La arrogancia romana, cultivada durante siglos de victorias, dictaba que un ejército imperial disciplinado siempre prevalecería sobre una turba bárbara. Lo que ocurrió en las siguientes horas cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa. La caballería visigoda, oculta tras unas colinas, cargó sobre el flanco romano expuesto mientras su infantería resistía el embate frontal. Las legiones, comprimidas por el terreno y sofocadas por el calor estival, perdieron su formación. Lo que comenzó como una batalla ordenada degeneró en una masacre. Ni siquiera en Canas murieron tantos romanos, escribiría después un cronista comparándola con la histórica derrota ante Aníbal.
El propio emperador Valente pereció en circunstancias nunca esclarecidas. Algunos relatos afirman que fue abandonado herido en una cabaña que los godos incendiaron sin saber quién estaba dentro. Otros sostienen que murió en combate, irreconocible, entre miles de cadáveres. Las consecuencias políticas y psicológicas fueron devastadoras. De un solo golpe, los visigodos habían destruido la mejor parte del ejército oriental y demostrado que los romanos ya no eran invencibles. El nuevo emperador Teodosio I se vio obligado a negociar en vez de dictar términos. Los visigodos permanecerían dentro del imperio como aliados nominales, pero cada vez más autónomos. Adrianópolis marcó el momento en que el miedo cambió de bando. Durante siglos, los pueblos germánicos habían temido a Roma. Después de 1900, en esta batalla Roma comenzó a temer a los bárbaros, y ese miedo dictaría cada vez más su política exterior e interior. El invierno del año 406 fue excepcionalmente frío, tan frío que el Rin, la gran barrera acuática que durante siglos había protegido las provincias occidentales, se congeló completamente. En la orilla este del río se agolpaban decenas de miles de personas, vándalos, suevos, alanos y burgundios, pueblos desplazados por la presión de los hunos desde el este. No era un ejército invasor en el sentido tradicional. Eran familias enteras, ancianos cargando las reliquias familiares, madres con bebés envueltos en pieles, carromatos llenos de todas sus posesiones terrenas. Imagina la escena, el aliento condensándose en el aire gélido, los niños señalando maravillados hacia la tierra prometida del imperio, los líderes tribales deliberando nerviosamente sobre el riesgo de cruzar. La noche del 31 de diciembre tomaron su decisión. Miles de pies comenzaron a avanzar sobre el hielo. Algunos resbalaban y caían. Otros miraban con temor las oscuras aguas que se intuían bajo la superficie cristalina, pero todos sabían que no había vuelta atrás. Detrás quedaba el hambre y los hunos. Adelante, aunque incierto, estaba el futuro. Las guarniciones romanas, escasas y desmoralizadas, fueron rápidamente superadas. Las provincias de Galia y posteriormente Hispania quedaron abiertas a estos nuevos habitantes que veían las tierras imperiales no como un territorio a saquear, sino como un hogar a ocupar. No buscaban destruir la civilización romana. Querían participar en ella, aunque en sus propios términos. Este cruce marcó un punto sin retorno. El control romano sobre sus provincias occidentales nunca se recuperaría completamente. Y lo que es más importante, estableció un patrón. Ya no era Roma quien decidía quién podía entrar y en qué condiciones. El imperio había perdido el control de su propio destino demográfico. En las vastas estepas del este, donde el viento silba entre los huesos de antiguos guerreros, surgió una figura envuelta en leyenda y miedo. Atila, el flagelo de Dios, como lo llamarían los romanos, unificó bajo su mando las dispersas tribus hunas, creando la más formidable máquina de guerra que Europa había visto desde Alejandro Magno. Los hunos eran guerreros nómadas de origen asiático, maestros de la arquería a caballo. Podían disparar con mortal precisión incluso a pleno galope, una habilidad que los hacía casi invencibles en campo abierto. Sus rostros, marcados ritualmente desde la infancia para crear cicatrices intimidantes, sus arcos compuestos de hueso y tendón con mayor alcance que cualquier arma romana, y su feroz reputación los precedían como una ola de terror. Un hombre nacido para sacudir las naciones, el terror de todos los países, escribió un cronista romano. De estatura baja pero mirada penetrante, Atila vivía con una austeridad legendaria, comiendo en platos de madera mientras sus generales usaban vajilla de oro.
Se decía que ningún hombre que mirara directamente a sus ojos podía mentirle, tal era la intensidad de su presencia. Cuando sus hordas se dirigieron hacia el imperio en la década de 440, primero atacaron las provincias orientales, extrayendo enormes tributos de Constantinopla. Ciudades antiguas y prósperas fueron reducidas a cenizas y escombros, pero el verdadero objetivo de Átila acabaría siendo el debilitado oeste. Como una tormenta que cambia repentinamente de dirección, en 451 dirigió sus fuerzas a través del Rin hacia la Galia y su nombre, en boca de emperadores y campesinos por igual, se pronunciaba con un temblor casi religioso. Para muchos cristianos, Atila representaba literalmente el castigo divino, enviado para castigar a un imperio que, a pesar de su conversión oficial, seguía hundido en la corrupción y el pecado. En el verano del año 451, en las extensas llanuras de lo que hoy es el norte de Francia, se libró una batalla que los contemporáneos describieron como atroz, obstinada, terrible. Por un lado estaba Atila con sus hunos y sus pueblos vasallos. Por el otro, la más extraña coalición que se pudiera imaginar. Romanos, visigodos, francos y burgundios, antiguos enemigos unidos por el terror común que inspiraba el flagelo de Dios. El general romano Flavio Aecio, llamado el último de 1900, los romanos, por su disciplina y valor a la antigua usanza, sabía que esta era la batalla definitiva. Si Atila vencía, toda la Galia, y probablemente luego Italia, caería bajo dominio huno. Convenció al rey visigodo Teodorico I para luchar junto a él, a pesar de las décadas de desconfianza mutua. Hoy no luchamos por Roma o por los godos, habría dicho, sino por el mundo que conocemos. El choque fue brutal. Más de 300.000 hombres, según cronistas probablemente exagerados, se enfrentaron en una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. El rey Teodorico murió en combate, pero su sacrificio inspiró a sus visigodos a luchar con renovado vigor. Al caer la noche, el campo estaba sembrado de cadáveres en tal número que, según se dice, un pequeño arroyo que cruzaba la llanura se convirtió en un torrente rojo. Atila, por primera vez en su vida, conoció la derrota. Se atrincheró en su campamento de carros, haciendo construir una gran pira funeraria con sillas de montar. Su intención, si los romanos rompían sus defensas, era arrojarse a las llamas antes que ser capturado. Pero Aecio, por razones estratégicas o quizás porque temía que eliminar a Atila dejaría a los visigodos como poder dominante en la Galia, no presionó su ventaja. Esta victoria, la última gran gesta militar del occidente romano, demostró que el imperio aún podía defenderse cuando encontraba los aliados adecuados y los líderes apropiados. Pero también evidenció una terrible verdad. Roma ya no podía vencer sola. Necesitaba a los bárbaros para derrotar a otros bárbaros. Una estrategia que solo podía conducir a una progresiva barbarización del propio imperio. Un año después de su derrota en Galia, Atila recuperó sus fuerzas e invadió Italia. Las defensas alpinas, otrora formidables, cayeron sin apenas resistencia. El emperador Valentiniano III huyó de Rávena, la capital occidental, a Roma. Ciudades antiguas como Aquileia fueron destruidas tan completamente que sus habitantes supervivientes fundaron Venecia en las lagunas cercanas, buscando refugio donde los caballos hunos no pudieran llegar. El norte de Italia estaba a merced del flagelo de Dios. El camino hacia Roma quedaba abierto. Fue entonces cuando ocurrió uno de los encuentros más enigmáticos de la historia antigua. El Papa León I, acompañado por una pequeña delegación de dignatarios romanos, salió al encuentro de Átila, cerca del lago Garda, en el río Mincio. ¿Qué se dijeron? Las fuentes son escasas y contradictorias.
La tradición cristiana posterior construiría una escena dramática. Durante la conversación entre el pontífice y el conquistador bárbaro, aparecieron en el cielo las figuras espectrales de los apóstoles Pedro y Pablo, amenazando a Atila con espadas flamígeras si dañaba a Roma. Aterrorizado por esta visión sobrenatural, el uno habría decidido retirarse. Los historiadores modernos sugieren explicaciones más prosaicas. El ejército huno sufría enfermedades tras la larga campaña. Sus líneas de suministro estaban sobreextendidas. Constantinopla amenazaba sus territorios base en Panonia. Quizás León I ofreció un tributo substancial que permitió a Atila retirarse con honor, presentando su retirada como un acto de misericordia más que como una necesidad estratégica. Lo que sí sabemos es que Atila dio media vuelta. Roma se salvó del destino que había sufrido Aquileia, y poco después, en 453, durante la noche de bodas con su nueva esposa, una joven llamada Ildico, Atila murió repentinamente, ahogado por una hemorragia nasal mientras dormía. Un final anticlimático para un hombre que había aterrorizado a dos imperios. Sin su liderazgo carismático, el Imperio Huno se fragmentó rápidamente y los pueblos sometidos recuperaron su independencia. Durante 800 años, ningún enemigo extranjero había pisado las calles de Roma. La ciudad era más que una capital, era un símbolo, una idea, la encarnación física de la eternidad. Mientras Roma esté en pie, el mundo estará en pie, decía un antiguo proverbio. Sus muros parecían invulnerables, sus emperadores intocables. Pero en el verano del año 410, esa certeza se desplomó como un templo sacudido por un terremoto. Alarico, rey de los visigodos, un hombre que había crecido dentro del imperio y servido en sus ejércitos, cruzó las puertas de la ciudad eterna. No las derribó con arietes, ni escaló sus murallas. Simplemente ordenó a sus hombres abrir la puerta Salaria, que traidores o simpatizantes habían dejado sin vigilancia durante la noche. Los romanos despertaron con el sonido de cuernos bárbaros, resonando en calles que llevaban siglos sin conocer el miedo a un invasor. Imagina el terror de los senadores en sus villas palatinas, de los comerciantes en sus tiendas, de las familias comunes que de repente veían guerreros germanos caminando por sus vecindarios. Durante 3 días, la ciudad fue sometida al saqueo. Sin embargo, fue un saqueo sorprendentemente disciplinado. Alarico, cristiano arriano como la mayoría de los godos, prohibió a sus hombres dañar las iglesias o a quienes se refugiaran en ellas. Las grandes basílicas de San Pedro y San Pablo quedaron intactas, islas de seguridad en una ciudad caótica. Los visigodos buscaban sobre todo riquezas portátiles, oro, plata, joyas, sedas. No pretendían destruir Roma, sino extraer su riqueza, acumulada durante siglos. Cuando las noticias llegaron a las provincias, el impacto psicológico fue devastador. San Jerónimo, en su retiro de Belén, escribió: «La ciudad que había conquistado al mundo entero ha sido ella misma conquistada». San Agustín comenzó a escribir su obra maestra, La ciudad de Dios, para demostrar que aunque la Roma terrenal pudiera caer, la ciudad celestial permanecía inalcanzable para los bárbaros. El saqueo de Alarico rompió definitivamente la ilusión de invulnerabilidad romana y anunció que una nueva era había comenzado. 45 años después del trauma del primer saqueo, Roma volvió a enfrentar la humillación. Esta vez, los invasores venían del sur, no del norte. Los vándalos, un pueblo germánico que había recorrido toda Europa occidental antes de establecer un poderoso reino en el norte de África, cruzaron el Mediterráneo bajo el liderazgo de su astuto rey Genserico.
El pretexto para la invasión fue político. La viuda del emperador Valentiniano III había solicitado la ayuda de Genserico contra Petronio Máximo, quien había usurpado el trono tras asesinar a su esposo. Pero los vándalos no venían como liberadores, sino como saqueadores, calculadores. Sabían exactamente qué querían y dónde encontrarlo. A diferencia del saqueo relativamente contenido de Alarico, el pillaje vándalo duró 14 días y fue metódico y exhaustivo. Genserico había traído barcos mercantes vacíos junto a sus naves de guerra, con la clara intención de llevarse todo lo que pudiera transportarse. Las estatuas de bronce que adornaban foros y plazas fueron arrancadas de sus pedestales. Los techos de templos fueron despojados de sus tejas doradas. El legendario tesoro del Templo de Jerusalén, que Tito había traído a Roma casi 4 siglos antes, fue cargado en naves vándalas rumbo a Cartago. El Papa León I, el mismo que había disuadido a Atila, intentó negociar con Genserico. Consiguió solo que los vándalos se abstuvieran de incendiar la ciudad y de torturar a sus habitantes. Pero no pudo evitar el despojo sistemático de Roma, ni el secuestro de miles de romanos que acabarían como esclavos o esperando rescate en las costas africanas. Este segundo saqueo confirmó una terrible verdad. Roma ya no era un símbolo de poder, sino de vulnerabilidad. La ciudad que durante siglos había enviado legiones a saquear tierras distantes ahora no podía defenderse a sí misma. Y lo que es peor, ahora todo el mundo lo sabía. El imperio occidental agonizaba, pero seguía respirando. Tras el saqueo vándalo, una sucesión de emperadores sombra ocupó el trono, la mayoría simples títeres en manos de generales germánicos que preferían controlar el poder desde la sombra mientras mantenían la ficción de continuidad imperial. En el año 475, el general Orestes, un romano que había servido como secretario del mismísimo Atila antes de cambiar de bando, derrocó al emperador Julio Nepote e instaló en el trono a su propio hijo adolescente. Con amarga ironía, el muchacho recibió el nombre de Rómulo, como el legendario fundador de Roma, y el apodo de Augustulo, pequeño Augusto, en contraste con el glorioso primer emperador. Imagina a este joven emperador, apenas un niño, asustado, envuelto en la púrpura imperial demasiado grande para su cuerpo menudo, sosteniendo los símbolos de un poder que en realidad no poseía. Los retratos que nos han llegado muestran un rostro delicado, casi femenino, con ojos grandes y tristes que parecen intuir la carga histórica depositada sobre sus frágiles hombros. El final llegó con sorprendente rapidez y anticlimática sencillez. En 476, Odoacro, un oficial germánico al mando de las tropas federadas en Italia, se rebeló contra Orestes, quien le había negado tierras en Italia para sus hombres. Orestes fue capturado y ejecutado en Placentia. Luego, Odoacro marchó sobre Rávena, donde el joven Rómulo esperaba su destino. No hubo gran batalla, no hubo resistencia heroica, solo un silencio incómodo cuando el general bárbaro entró en el palacio imperial. Quizás, por compasión hacia su juventud, Odoacro perdonó la vida a Rómulo Augustulo. Le concedió una generosa pensión y lo envió a vivir a Campania, en la villa que había pertenecido a Lúculo, donde se pierde su rastro en la historia. El mensaje que Odoacro envió a Constantinopla fue esclarecedor. No necesitaban un nuevo emperador para Occidente. Él gobernaría Italia como rex, rey, bajo la autoridad nominal del emperador oriental. Las insignias imperiales, la diadema, el manto púrpura, los zapatos rojos, fueron enviadas a Constantinopla como reliquias de un orden extinto. Como un árbol caído que se descompone lentamente en el bosque,
alimentando nuevos brotes con su materia. El cadáver del Imperio Romano Occidental dio vida a una constelación de reinos germánicos. En el vacío de poder surgieron nuevas entidades políticas, donde antes había provincias romanas. Los visigodos establecieron un poderoso reino que abarcaba la península ibérica y el sur de la Galia, con su capital en Toledo. Clovis unificó a los francos y conquistó gran parte de la Galia, poniendo los cimientos de lo que eventualmente sería Francia. Los ostrogodos, bajo Teodorico el Grande, crearon un próspero reino en Italia que intentaba conscientemente preservar la cultura romana mientras introducía elementos germánicos. Estos reinos no representaban una ruptura total con Roma. Sus gobernantes acuñaban monedas con la imagen del emperador oriental, mantenían aspectos del derecho romano y empleaban a la antigua aristocracia romana en puestos administrativos. «Somos los herederos de Roma, no sus verdugos», habría podido decir Teodorico, quien se presentaba como guardián de la civilización romana ante sus súbditos ítalo-romanos. La vida cotidiana cambió más lentamente de lo que podríamos imaginar. En las villas provinciales, los terratenientes seguían hablando latín, aunque ahora pagaban impuestos a un rey godo o franco en lugar de a un emperador. Las ciudades continuaron funcionando como centros administrativos, aunque muchas se contrajeron, abandonando barrios enteros, mientras la población se concentraba en torno a las nuevas catedrales cristianas. Gradualmente, el mapa político de Europa se volvió irreconocible para un romano del siglo II. Las fronteras provinciales, que habían permanecido estables durante siglos, fueron reemplazadas por límites fluctuantes que reflejaban la fortuna militar de reyes, bárbaros ambiciosos. Las leyes se volvieron personales en vez de territoriales. Un franco viviendo en territorio visigodo seguía rigiéndose por el derecho franco, creando un complejo mosaico legal. La antigua unidad del mundo mediterráneo quedó fracturada. El comercio marítimo disminuyó drásticamente después de que los vándalos controlaran el norte de África. Las redes comerciales se regionalizaron. La economía monetaria retrocedió en favor del intercambio de bienes y servicios. Una nueva Europa comenzaba a emerger, más fragmentada pero también más diversa, donde las identidades locales ganarían importancia frente a la antigua homogeneidad imperial. Mientras el sol se ponía sobre la Roma occidental, en el este continuaba brillando con fuerza. Constantinopla, la ciudad nueva fundada por Constantino en el estrecho del Bósforo, se erguía majestuosa e inexpugnable, sus murallas dobles desafiando a cualquier invasor, sus cúpulas doradas resplandeciendo bajo el sol mediterráneo. «Nos llamamos romanos», habría dicho cualquier habitante de Constantinopla en el siglo VI, aunque hablara griego en lugar de latín y venerara a emperadores coronados por patriarcas ortodoxos en lugar de aclamados por el Senado. Para ellos no había habido ruptura. El Imperio Romano no había caído. Simplemente había abandonado sus provincias occidentales problemáticas para concentrarse en las prósperas tierras orientales. Bajo el emperador Justiniano, 527-565, el Imperio Bizantino, como lo llamarían posteriormente los historiadores, alcanzó un esplendor extraordinario. Su ambicioso programa de reconquistas recuperó temporalmente Italia, el norte de África y partes de España de manos de los reinos germánicos. Su gran proyecto legislativo, el Corpus Juris Civilis, preservó para la posteridad el derecho romano clásico. La majestuosa Basílica de Santa Sofía, con su inmensa cúpula que parecía flotar sin apoyo, demostraba que el genio arquitectónico romano seguía vivo. Pero este no era el antiguo imperio. Su cultura era una síntesis única de tradiciones
Romanas, griegas y orientales. El emperador ya no era el primer ciudadano, sino un monarca sagrado, separado de sus súbditos por elaborados rituales. El cristianismo ortodoxo, con su rica tradición litúrgica y sus controversias teológicas, reemplazó al pragmatismo religioso romano como fuerza cohesiva. Bizancio resistiría durante casi 1000 años más, un testimonio extraordinario de adaptabilidad. Sobrevivió a las conquistas árabes del siglo VII que le arrebataron Egipto y Siria. Superó el devastador saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204. Solo sucumbiría finalmente en 1453, cuando los cañones otomanos derribaron aquellas murallas que durante siglos habían sido inexpugnables. Pero para entonces ya había transmitido el legado clásico que custodiaba a la Italia renacentista, asegurando que el conocimiento antiguo sobreviviera para inspirar nuevas épocas doradas. Mientras los palacios imperiales se desmoronaban y los foros se vaciaban, un nuevo poder emergía entre las ruinas, la Iglesia cristiana. Lo que comenzó como una secta perseguida 3 siglos antes de la caída del Imperio Occidental, se había convertido en la institución más estable y universal del mundo post-romano. El Papa de Roma, otrora simplemente el obispo de la ciudad imperial, comenzó a asumir un papel político además de espiritual. Cuando el último funcionario imperial abandonó Roma, fue el Papa quien negoció con los invasores, organizó la defensa, mantuvo los acueductos y alimentó a los pobres. El Papa Gregorio Magno, 590-604, descendiente de una antigua familia senatorial, ejemplificó esta transformación. Administró las propiedades eclesiásticas como un territorio autónomo, los estados pontificios, que perdurarían hasta la unificación italiana en el siglo XIX. Los monasterios se convirtieron en islas de alfabetización y aprendizaje en un mar de inestabilidad. Monjes pacientes copiaban manuscritos antiguos, preservando a Virgilio y Cicerón junto con las escrituras y los padres de la Iglesia. En scriptorium silenciosos iluminados por velas, los clásicos grecorromanos sobrevivieron a los tumultuosos siglos de las invasiones bárbaras y musulmanas. El latín, que habría desaparecido como lengua viva sin la Iglesia, continuó siendo el idioma de la administración, la diplomacia y el saber. La liturgia romana, con su pompa y circunstancia, preservó elementos del ceremonial imperial. Los obispos, muchos procedentes de familias aristocráticas romanas, gobernaban sus diócesis usando estructuras administrativas calcadas de las provincias imperiales. La Iglesia es la Roma que nunca cayó. Escribiría siglos después el historiador Thomas Hodgkin. Esta continuidad institucional proporcionó a la fragmentada Europa medieval un sentido de pertenencia a una civilización común que trascendía las fronteras de los reinos bárbaros. Cuando Carlomagno fue coronado emperador de los romanos por el Papa León III en la Navidad del año 800, ambos hombres creían sinceramente que estaban restaurando, no reemplazando, el antiguo orden romano. Roma cayó como entidad política, pero sobrevivió como idea, como aspiración, como el estándar dorado contra el que se mediría cada intento posterior de crear un orden político universal y duradero. El imperio ha muerto, larga vida al imperio, podría haber sido el lema de la historia europea durante el siguiente milenio. El Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Otón I en 962, reclamó ser el legítimo sucesor del Imperio Antiguo, aunque sus emperadores gobernaban principalmente territorios que Roma apenas había controlado. Durante casi 800 años, estos emperadores se consideraron parte de una línea ininterrumpida que se remontaba a Augusto, aunque su poder real raramente igualaba sus pretensiones. Moscú se proclamó la tercera Roma después de la caída de Constantinopla,
2 Romas han caído, la tercera se mantiene en pie y no habrá una cuarta, declaró el monje Filoteo en el siglo XVI, estableciendo las bases ideológicas para las ambiciones imperiales rusas. Los zares adoptaron el título de César, transliterado como zar, y el águila bicéfala bizantina como símbolos de su pretendida herencia romana. Napoleón Bonaparte conscientemente imitó a los emperadores romanos en su iconografía y arquitectura. Sus arcos de triunfo, sus columnas conmemorativas, incluso su coronación, donde se colocó la corona imperial sobre su propia cabeza, como había hecho Carlomagno 1000 años antes. Todo estaba diseñado para vincular su régimen con la legitimidad histórica de Roma. Incluso los fascistas italianos bajo Mussolini recurrieron obsesivamente a la simbología romana, adoptando el fasces, el haz de varas con un hacha que portaban los lictores romanos, como emblema y prometiendo restaurar la grandeza imperial de Italia. Esta apropiación distorsionada demostraría cuán peligroso podía ser el sueño romano cuando se separaba de los valores cívicos que habían hecho grande a la República. Roma no fue simplemente un imperio que cayó. Fue, y sigue siendo, una idea poderosa sobre el orden, la ley, la unidad en la diversidad y la posibilidad de una civilización universal. Nuestros sistemas legales, nuestras lenguas romances, nuestros calendarios, incluso la disposición de nuestras ciudades con sus plazas centrales y edificios públicos monumentales, todo lleva la huella indeleble de Roma. Como escribió el poeta inglés W. H. Auden, las llamas murieron hace mucho, pero el pozo del dolor todavía es ardiente para quienes recuerdan, para aquellos que no pueden olvidar la ciudad. Roma cayó, pero nunca nos ha abandonado completamente. Su fantasma sigue caminando entre nosotros, inspirándonos y advirtiéndonos sobre los peligros que acechan a todas las civilizaciones que se creen eternas.